Podcast Central, el podcast de la Posta Central. Hola a todos quienes nos acompañan, están escuchando el cuarto capítulo de Podcast Central, el primero de este año 2023. Y con nosotros se encuentra el doctor Pablo Muñoz, jefe técnico del Servicio de Urgencia del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, especialista en Medicina de Urgencia de la Universidad de Chile y experto en Medicina de Montaña y Rescate de la Universidad de Barcelona. En este capítulo vamos a conversar sobre un tema muy atingente con la temporada de verano en la que estamos y además porque es una patología poco conocida por la gente y que muchas veces cuesta reconocer. Hablamos del golpe de calor. ¿Cómo está, doctor? Hola, Cinta. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy interesante y muy motivado con contar este tema y hablar de este tema contingente en esta época tan caliente. Doctor, hablemos de lo simple entonces. ¿Qué es el golpe de calor y cómo podemos reconocerlo? Bueno, sí, ante la exposición ambiental al calor, el cuerpo humano en general sufre consecuencias importantes. Consecuencias que a veces pueden ser sutiles, iniciales, como los síntomas por calor. Por ejemplo, fatiga, calambre, sensación de sed, sensación de mareo en general son síntomas por exposición al calor. Y eso quiere decir que la temperatura corporal está subiendo y el cuerpo trata de mantenerla estable, de mantenerla constante, mantenerla en general en 37 grados. Pero aún así, la influencia del ambiente hace que aumente la temperatura corporal y el cuerpo humano trata de mantenerla constante. Esto genera estos síntomas que son en general conocidos como los síntomas por exposición al calor y que uno habitualmente los ve en esfuerzo físico, en agotamiento, en actividades en que uno está expuesto al sol. Pero a veces no necesariamente tiene que haber gran calor ambiental para que aparezcan. Pueden ser en lugares cerrados, en lugares que en general están expuestos a no tan altas temperaturas, pero sí con factores predisponentes. Por ejemplo, deshidratación, personas en edad extrema, como adultos mayores o niños, pueden estar más expuestos en lugares con menos temperatura. Entonces, lo primero es definir que el calor genera síntomas y que el cuerpo humano responde a eso. Pero después hay una etapa en que estos mecanismos que compensan los síntomas por calor y el ascenso de temperatura empiezan a fallar. Y eso muchas veces ustedes lo han vivido, que en general es lo que se conoce como insolación, que son síntomas generales, síntomas sistémicos, más aumento de la temperatura corporal. Está asociado a náuseas, vómitos, mareo, dolor de cabeza. Y ese punto es el punto de inflexión hacia arriba cuando la temperatura corporal empieza a ascender más, en general sobre 40 grados, y se llama hipertermia. Y ahí aparece el compromiso de conciencia, es decir, cuando las personas ya se alteran su capacidad de estar despierto, vigil, alerta, asociado a aumento de temperatura corporal, asociado a una exposición ambiental al calor, y esto genera cambios y fallas de órganos. Y esto se conoce como golpe calor o shock por calor. Y en general un cuadro grave que tiene que ser necesariamente evaluado y hospitalizado. Doctor, entonces la diferencia básica entre lo que conocemos como insolación, que es como lo más común, que cuando la gente va a la playa, los niños sobre todo, que pasan mucho tiempo expuestos como jugando, etcétera, con un golpe de calor, es la pérdida de conciencia. Es totalmente distinto. El cuadro clásico, que en inglés se conoce como enfermedad por calor, nosotros lo conocemos así un poco más por la herencia española, pero la insolación clásicamente es acompañado de síntomas sistémicos, es decir, uno está en la playa, está el sol, está en un ambiente muy caluroso, pues se puede quemar la piel, pero además aparecen síntomas sistémicos, que es lo clásico que casi todo el mundo conoce, que son las náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Hay que hacer la diferencia cuando hay alteración de conciencia, que eso es lo que decimos. Y ahí, en general, siempre hay que consultar, porque ese cuadro no se va a pasar solo, no va a pasar con bajar la temperatura, sino que va a pasar con tratamiento. Y esa es la diferencia. Y en ese sentido, por ejemplo, alguien pierde la conciencia, o también puede ser casi perder la conciencia. ¿Hay otros síntomas que se pueden reconocer? Por ejemplo, una persona puede estar hablando otras cosas, puede empezar a divagar quizá. Claro, no solo uno habla de alteración de conciencia a alguien que no responde, que está inconsciente, que no responde a estímulos, sino que está confuso, por ejemplo, está desorientado, no contesta adecuadamente a preguntas simples, pero además uno puede buscar algunas manifestaciones físicas que son bien categóricas y son comunes en el golpe calor o en la enfermedad por calor grave, que es que cuando los mecanismos compensatorios dejan de funcionar y fallan, la piel deja de estar sudorosa, deja de estar caliente, sino que está seca y caliente. Y eso quiere decir que la capacidad de transpirar, de sudar, se ha perdido porque se acabó ese mecanismo de compensación
y el calor solo aumenta. Entonces, una persona que uno encuentra en un ambiente caluroso, un vehículo, por ejemplo, ambiente cerrado al sol, que está rara, confusa, comprometida de conciencia, no despierta estímulo, y tiene la piel seca, lo más probable es que esté sufriendo un shock por calor o un golpe de calor. Y ese es el cuadro más grave que tiene que ser trasladado a un servicio de emergencia lo antes posible para ser enfriado. Y eso, doctor, ¿cuándo es necesario llamar a la ambulancia en este caso o llevar a alguien a un servicio de urgencia? Y durante ese tiempo también, ¿qué se puede hacer? O sea, sacamos a la persona de donde está expuesto al calor, tratamos de hidratarlo. ¿Cuál es el camino que hay que seguir? Claro, si ustedes se encuentran ante ese caso, digamos, o ese cuadro clínico que es el más grave, es una emergencia. Y en general eso se sabe poco y tenemos poco registro de eso, que es lo que motiva a hacer campañas ciudadanas para poder identificar este tema relacionado con el calor ambiental actual. Pero se sabe poco y las personas tienen riesgo de muerte si se encuentran con un shock por calor. Entonces es una emergencia. Eso quiere decir que inmediatamente hay que llamar a un servicio de emergencia para que esa persona se traslade a una urgencia y tiene que ser enfriado. Ahora, no se recomienda darle cosas orales por boca porque al estar comprometido de conciencia no tienen capacidad de tragar y pueden ahogarse. Entonces lo que se recomienda es, si está expuesto al calor o en un lugar caluroso, moverlo a un lugar frío, a la sombra, y inicialmente mojar todo el cuerpo, porque eso hace que aumente la capacidad de perder calor y eventualmente ponerlo en zonas donde hay viento o presencia de ventiladores que estén tirando aire, no importa más frío, pero aire ambiental, mojado. Eso son las primeras medidas, las más básicas, que hacen que la temperatura corporal va a bajar. Es súper importante el tema de no hidratar a la persona por vía oral, porque al final uno pensaría o atinaría a hacer eso como primera cosa, llegar, darle agua, y no es el camino. Claro, solo si la persona puede tragar y está despierta, es muy importante hidratarla, pero solo en ese caso, porque si no va a generar complicaciones. Pero la persona que está expuesta al calor y no puede tragar bien, se atora o no responde, está inconsciente, es una persona que está con un golpe de calor. Entonces, en el golpe de calor no se recomienda darle cosas orales. Pero, digamos, las etapas más básicas, que son síntomas por calor, deshidratación, fatiga, sí, es muy importante hidratación con agua fría y inmediatamente tratar de enfriarlos también. Ahora, lo bueno es que ese cuadro revierte en general rápido. No así cuando estamos en la presencia del shock por calor o golpe de calor. Una persona puede morir por golpe de calor. O sea, una persona por golpe de calor tiene un alto riesgo de morir. Y en general lo que tenemos de estadística en Chile, que son súper pocas, es que la mayoría de los casos que se han podido identificar han fallecido. La mayoría de los casos. Esto es tan grave como la hipotermia grave que tenemos en invierno. Claro. Entonces, la persona que está expuesta a esto tiene que ser hospitalizada, tiene que ser tratada en un hospital donde tengan recursos, digamos, más bien complejos y especializados para tratarlo, que es enfriar lo más rápido posible. Doctor, hablemos del tratamiento. ¿Qué ya llega el paciente a un servicio de urgencia? ¿Cuál es el tratamiento que hay que seguir con un paciente que esté con un golpe de calor? Claro, lo primero es un poco considerar que cuando uno se enfrenta a esto, la prioridad es enfriar. Y eso significa enfriar como sea. Y en algunos lugares, por ejemplo, lo que se hace, sobre todo en lugares donde hay deportes, maratones o riesgo de exposición al calor, es sumergir a las personas en agua con hielo. Sumergirlas completamente, obviamente con la cabeza afuera, en agua con hielo para enfriar lo más rápido posible. Si eso no están las condiciones, hay que mojarla con agua, el cuerpo completo, y aplicar aire. Y de ahí trasladarlo al servicio de urgencia lo más rápido posible. Cuando llegan al servicio de urgencia, lo que se hace es estabilizarla con algunos elementos técnicos para bajar la temperatura corporal con infusiones intravenosas, por ejemplo. Entonces se le pasa suero intravenoso más frío y se aplican soluciones para poder enfriar también la piel desde el punto de vista activo. Y si la persona está inconsciente, lo que se hace es darle soporte vital hasta que la temperatura empiece a disminuir. Lo que no significa que el problema ha pasado, porque el problema provoca falla de órganos principalmente en coagulación, renal, y el problema sigue. Entonces la persona necesita cuidado intensivo. Entonces si lo tenemos que como agrupar en etapas, la etapa básica, que es muy importante, que la gente puede hacer en la casa o en el lugar donde se encuentra, es enfriarlo lo más rápido posible. Llévelo a la sombra, que llegue aire o viento o ventiladores, mojar a la persona
y pedir un traslado. Y en el hospital, medidas complejas con bajar la temperatura con tratamiento intravenoso, fluido y soporte vital. Doctor, para quienes no sepan, en lo que va del año ya hemos tenido varios días de temperatura por sobre los 32 grados. Y desde diciembre del año pasado, que la Gobernación Metropolitana activó el Código Rojo, que es una medida que activa 3 tipos de alerta. Escuchemos al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y lo analizamos a la vuelta. La escala es bien sencilla. Tenemos 33 grados o menos, que es una alerta temprana preventiva, que es el código verde. Eso significa que se pone en alerta todo el sistema de salud y también las distintas instancias públicas. Un código amarillo, que es 34 grados de calor, que ya de alguna manera te permite hacer algunas restricciones, por ejemplo, en materia de educación física y otras. Y tercero, que es el código rojo, que son los 35 grados de calor o más, que lo que significa de alguna manera es que tú ya tienes la posibilidad de cancelar eventos masivos que están organizados a un horario de calor extremo, cancelar, por ejemplo, clases de educación física o actividades deportivas al aire libre, y también algo que esperamos desarrollar mejor en el futuro, que son regulaciones laborales. Es decir, aparte de los grupos vulnerables en materia de salud, nosotros estamos preocupados de las personas que trabajan expuestas al calor. Doctor, escuchábamos al gobernador y habla de grupos de riesgo. Obviamente, gente que trabaja expuesta al sol, pero supongo que también hay personas, grupos de riesgo, que están más vulnerables a sufrir un golpe de calor. Claro, así en principio el cuerpo humano está preparado para enfrentar cierto nivel de aumento de temperatura ambiental y tenemos muchos mecanismos para regular eso. La transpiración, la sensación de sed, ponerse a la sombra, mecanismos de resguardo. El cuerpo humano y el hombre en general está preparado porque es un problema ambiental. Entonces, claro, efectivamente cuando uno siente calor y siente sed, trata de buscar agua y sombra. Y eso es un mecanismo de defensa. Ahora, esos mecanismos compensatorios, estos mecanismos que tiene el cuerpo humano, varían según las personas. Y varían, por ejemplo, en los niños o los adultos mayores, en que estos mecanismos son, por decirlo, más ineficientes o más lentos en poder compensar. Entonces son grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque la temperatura es más difícil regularla en estos grupos. Entonces uno parte diciendo que en general los grupos de riesgo son adultos mayores y niños, pero también personas que tienen enfermedades crónicas o que toman algunos medicamentos pueden tener dificultad con ello. Hay medicamentos relacionados a la salud mental, creo que podrían afectar. Claro, hay algunos medicamentos como por ejemplo medicamentos que se llaman antidepresivos o antipsicóticos que pueden tener relación con aumento de temperatura o alteración de la regulación de la temperatura. Ahora, eso es menor. Lo más importante es que los pacientes más clásicos con enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, y los medicamentos que ocupan para eso pueden tener relación con alterar esto, con la ingesta de agua, con la respuesta a la sed, que tiene un poco que ver. Esto es ancestral, o sea, el hombre ha estado expuesto al calor por años de años y está preparado para enfrentarlo. Y está preparado para enfrentarlo de varias formas. Entonces, es básico que en general cuando uno siente sed y está expuesto al calor, está en riesgo de una enfermedad por calor. Y eso en general casi todos lo conocen. Es bueno partir de ahí. ¿Y qué le parece este código rojo que activa la gobernación y que es una medida que se da en pocos países del mundo? Claro, mira, es importante considerar varias cosas. Uno es que esto lo pone en foco de las personas. O sea, en general es importante que la ciudadanía y que las autoridades ciudadanas lo tengan en foco, en definitiva, sepan que es un riesgo y que la gente puede morir de eso. Eso es lo más importante y lo que más destaca. Ahora, independiente de la temperatura corporal, es efectivamente, claro, si hace mucho calor, más de 30 grados, hay riesgo de exposición a enfermedades por calor. Esta clasificación de riesgo es importante, nos ayuda porque pone cierto foco en que hay actividades que hay que suspenderlas y que se recomienda fuertemente suspenderlas cuando hay temperatura extrema o igual o sobre 35 grados. ¿Y por qué? Porque la actividad física, independiente de la temperatura ambiental, genera calor. La actividad física y la exposición ambiental también genera exposición al calor. Entonces, todas las personas que están expuestas de forma, entre comillas, obligada a estar al aire libre con temperaturas altas, están en riesgo. Y uno parte sabiendo que están en riesgo. Y lo otro que destaca acá es que pone una alerta, es decir, todos sabemos que sobre 33 grados es una temperatura alta, todos sentimos calor y hay que resguardarse del calor. Y al tomar esta iniciativa ciudadana,
pone cierto foco en que hay que hacer una respuesta ciudadana, es decir, en que los servicios de urgencia tienen que estar en alerta, en que los empleadores tienen que estar en alerta y que los sistemas de rescate hospitalarios tienen que estar en alerta. Y eso yo creo que son los dos puntos más importantes. Uno, que pone este tema en foco en la mente de la ciudadanía y prepara un poco los sistemas. Eso yo creo que es lo más importante. Doctor, y el tema de poder conocer cuántas muertes se dan al año a raíz de golpes de calor también es complejo, porque lo vemos en invierno, lo conversamos hace algunos meses cuando estábamos en esa temporada de las personas que mueren por hipotermia. En este caso es lo contrario. No hay medición respecto a esto. Y el gobernador también habla de esto, así que escuchemos lo que dijo y lo conversamos. Lo que está pasando hoy día a nivel mundial, esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es que al igual que con el COVID, tú no tenías una medición específica, ¿ah? Entonces se empezó a calcular, y eso es lo que se está haciendo hoy día en distintos lugares del mundo, cuáles son la cantidad de muertos no explicados en una temporada de calor extremo, ¿ah? Y eso se le imputa al calor extremo. Hoy día se están mejorando los protocolos a nivel de salud. Recién nosotros como Santiago somos la primera ciudad en América Latina en tener un código rojo. Esto no existe. Mira, nosotros tenemos una alianza de ciudades contra el calor extremo que la componen Melbourne en Australia, que la compone Sevilla en Europa, que la compone Miami, que la compone Monterrey, Sierra Leona y también Atenas. Porque somos 7 ciudades que estamos tratando de entender cómo se aborda desde el punto de vista de la salud pública y del desarrollo urbano un fenómeno que llegó para quedarse. El calor extremo nos va a acompañar las próximas décadas. Doctor, el gobernador habla de que hay que mejorar los protocolos de salud, o se están mejorando los protocolos de salud. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y se lo pregunto porque muchas veces, lo escuchábamos del doctor Ibáñez hace un tiempo, cuesta reconocer un golpe de calor, cuesta que los equipos médicos reconozcan esta patología y muchas veces la confunden y empiezan a buscar otro tipo de cosas, infecciones, a raíz de la fiebre, que entre comillas es fiebre. ¿Es difícil diagnosticarlo? Claro, sí, es difícil diagnosticarla porque se confunde con otras enfermedades, porque lo que uno en general mide es la temperatura corporal. Y la temperatura corporal, clásicamente, más de 38 grados es fiebre. Pero la fiebre se considera asociada a una causa física orgánica que está provocando el aumento de temperatura. En cambio, en el aumento de temperatura por la temperatura ambiental, que a eso le llamamos en general golpe de calor, también aumenta la temperatura corporal, pero debido a una causa ambiental. Es distinto. Porque la fiebre se genera por una causa propia, una causa endógena, que el cuerpo humano genera calor porque está afectado de infecciones u otras cosas. En cambio acá, el aumento de temperatura es una causa ambiental que el cuerpo humano no puede bajar o no puede controlar. Entonces es distinto, parece lo mismo, pero es distinto. Y a ese aumento de temperatura le llamamos un poco técnicamente hipertermia, porque no es fiebre, es hipertermia. Entonces, cuando llega el paciente a la urgencia, en general uno lo encuentra con aumento de temperatura corporal y claro, lo primero que se piensa que es fiebre y una causa endógena propia. Tiene que haber un contexto ambiental, una historia para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Y eso hace que muchas veces el diagnóstico sea a veces confuso, difícil. O se demore también. O se demore. Y no siempre está el antecedente de cómo llega o la causa ambiental. Y muchas veces cuando los pacientes llegan con alteración de conciencia no tenemos esta historia. Y tampoco hay un examen específico que nos pueda decir que lo que está ocurriendo es un aumento de temperatura corporal por calor ambiental y por falta de alteración de la regulación. Entonces, no es fácil al principio, sobre todo en el paciente grave. El problema es que a veces esto cuando se ocurre, cuando se detecta en un lugar no hospitalario, no un servicio de urgencia, es peor aún porque no se diagnostica y finalmente las personas fallecen antes de poder llegar al hospital. ¿Por qué? Porque uno encuentra a alguien que está inconsciente al aire libre y no piensa que puede tener algo grave. Piensa que puede estar fatigado, durmiendo, cansado, pero en general puede no ser así. Entonces... Y pasa mucho con lo mismo en invierno con gente que vive en la calle, sí, por ejemplo. Y puede pasar lo mismo en invierno por el otro extremo, digamos, por la hipotermia. Entonces, si alguien está en la calle expuesto al sol y no se refugia del calor, algo raro le está pasando. Algo raro, porque la respuesta natural, básica, es salir del calor. Entonces, buscar refugio. Y si eso no ocurre y esa persona no responde, algo le pasó. Y lo más probable es que sea un golpe de calor y que ya no es capaz de salir del calor. Es como que alguien esté en el mar ahogándose y lucha por salir del agua, pero ya no lucha más porque ya no es capaz de salir del agua y tiene riesgo de morir.
Esto es un poco lo mismo. Si la persona ya no tiene mecanismos de defensa ni trata de salir del calor o compensar el calor extremo, tiene riesgo de morir. Es una buena comparación como para que la gente pueda entender también cuando una persona realmente ya no está consciente o está con pérdida de conciencia. Claro, eso significa que tiene riesgo de morir y por eso que en definitiva esta iniciativa lo que hace un poco por descarte. Todas las personas que lamentablemente fallecieron en un ambiente caluroso y no hay una causa que se pueda identificar como otra causa infecciosa, traumática, etcétera, lo van a atribuir al calor. Y puede ser, pero en general es algo todavía muy general, muy inespecífico, porque además el diagnóstico, el registro es difícil, no se registra el diagnóstico final, que es golpe calor, shock por calor. Entonces, el diagnóstico es difícil y el registro final también es difícil. ¿Hay que hacer como más capacitación quizás a los equipos médicos? ¿Qué opina usted de eso? Claro, yo creo que la capacitación en realidad es transversal y uno partiendo un poco que las personas aprendan a reconocerlo. Las personas que realizan actividad al aire libre y que tienen más exposición, por decirlo así, que van a lugares extremos, es un punto importante en las enfermedades ambientales y el calor es un punto importante que se le enseña a que lo identifiquen, lo prevengan y que puedan responder, porque lo más importante es la primera respuesta, es que alguien se dé cuenta que alguien está sufriendo de esto, sobre todo si son niños, si son adultos mayores, pero además las mascotas también sufren de lo mismo. Es un organismo biológico, son mamíferos y también sufren de golpe de calor. Importante y les pasa lo eso. mismo. Entonces, porque uno piensa que de repente las mascotas casi que se regulan solas y no. Claro, ellos también. Y es más, como tienen un abrigo de piel que no se lo pueden sacar, no se lo pueden quitar, tienen más riesgo también. Entonces, hay que pensar que esto afecta transversalmente a los organismos vivos que están expuestos al calor, no solo a los seres humanos. Y es importante esta iniciativa porque uno es hacer que una respuesta general, que el mundo en general sepa que esto existe. En otros países se conoce desde hace mucho tiempo, porque en general hay países que mencionaban ahí en la entrevista, hay países que tienen 45 grados en verano. Y de hecho, hace poco en Europa, invierno, estaban con temperaturas casi de 40 grados, entonces quizás vamos a estar más constantemente como en esta realidad de olas de calor, de temperaturas extremas. Claro, puede ser porque en esta modificación un poco del clima, lo más probable es que estemos más expuestos y que sea ya no una condición solo de unos meses de verano, sino sea una condición regular en un periodo de tiempo en las ciudades de Chile. Que eso es un poco lo que está pasando y lo que dicen los expertos ahora. Es importante que en definitiva la ciudadanía y la ciudad como un agente único que tiene actividad, tenga mecanismos para contrarrestar el calor. Porque en este momento, claro, uno se preocupa uno mismo, pero en general la ciudad no tiene infraestructura montada para contrarrestar el calor. Espacios de sombra, lugares de hidratación y yo diría que la primera iniciativa que tenemos es esta activación de código rojo como una emergencia, como una alerta. Pero preparar la ciudad en sí para enfrentar el calor extremo, vamos en paso, aún no estamos preparados para eso. Es un desafío. Sí. Doctor, para terminar, lo último, recomendaciones a la gente, a las personas, tanto para ellos, para sus mascotas, como lo escuchábamos recién, para poder evitar un golpe de calor. ¿Estar hidratado? ¿Qué más? Bueno, lo importante es que reconocer los síntomas iniciales. Tener sed quiere decir que ya hay una alerta, una alarma, y que si estoy expuesto al calor y tengo sed, hay una alarma y tengo que hidratarme. ¿Cuánto en general uno debería considerar una actividad física extenuante al sol? Al menos unos 2 a 3 litros de agua por actividad. En general uno lleva menos agua que eso. Lo otro es que ante la presencia de síntomas de fatiga por calor, agotamiento, calambre, falta de ánimo, náuseas, vómitos, detener la actividad. Hay que detener la actividad y resguardarse y devolverse. Entonces, si hay actividad física, hay que parar la actividad, devolverse y hidratarse. Si una actividad laboral, por ejemplo, hay que dar alerta, aviso de que alguien se siente mal y que en definitiva tiene mecanismos de resguardo que hay que tomarlos, que hay que hacerlo. Parar la actividad. Eso es lo más importante. Ahora, si los síntomas siguen deteniendo la actividad o estando a resguardo, a la sombra, hidratándose, hay que consultar porque a la larga quiere decir que hay algo que aumentó, que empeoró. Y si ya se encuentran con alguien que tiene alteración de conciencia, que está confuso, que está inconsciente, que no responde a estímulo y está expuesto al medio, fijarse bien en la piel. Si la piel está seca, tiene un cuadro grave, es una emergencia. Hay que llamar a una ambulancia, hay que trasladarlo a los servicios de urgencia porque requiere manejo y hospitalización.
Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes que nos están escuchando, los invitamos a seguir acompañándonos y a escuchar todos nuestros capítulos de Podcast Central en Spotify y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Hospital de Urgencia Asistencia Pública, en Instagram como posta-central, en Twitter como UAP-posta y por último en TikTok como posta-central. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Podcast Central, el podcast de la Posta Central.